Bueno, mirá, vos tenés ya en el año 600 a.C. a Lao Tse, y en la Grecia clásica, en el 300 a.C. también a Epicuro. Y creo que sobre esos dos autores te puede dar un gran resumen aquí mi compañero Flavio. Sí, básicamente no se los puede llamar autores liberales, sino más bien protoliberales. En el caso particular de Lao Tse, él advertía que el exceso de legislación contribuía a la corrupción tanto del gobierno como del pueblo, y también advertía que si a la gente se la dejaba en paz, se iba a comportar, digamos, correctamente y de forma civilizada y de manera concordante entre ellas, ¿no es cierto? No hacía falta estar permanentemente amenazándole con la fuerza. Espontáneamente la gente contribuiría a sus propios intereses y a la armonía social sin necesidad del uso de la violencia. Por otro lado, Epicuro, si bien no puede considerarse como un revolucionario, era bastante antisistema, digamos. En una época que a las que no querían participar en la política se los consideraban unos idiotas. Hay un término griego para eso que no recuerdo ahora, pero ese es el significado. Pregonaba, digamos, retirarse de la cuestión política, digamos. Como él dice, refugiarse en el jardín. De viene la idea del jardín de Epicuro, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esos son dos autores protoliberales que, sin ser liberales, ya pusieron la semilla de las ideas de libertad, ¿no es cierto? El hedonismo epicúreo, vos tenés como máxima a seguir, obtener, por lo menos buscar, por sobre todas las cosas, tu felicidad, pero sin dañar a otros. Esa demarcación entre la felicidad que se puede obtener en armonía con el prójimo y la felicidad que se obtiene machacándolo o aplastándolo, es otro gran aporte que él se dio al liberalismo, del mismo modo que en general la filosofía taoísta de Lao Tse procura la no intervención, no solo a nivel político, sino no intervenir en el destino de otro. Vos tenés una idea al respecto, es, si querés, el precedente más antiguo del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar actuar, de los fisiócratas franceses. Y tiene mucho sentido porque el aprendizaje del ser humano se da también a través de la prueba y el error, y el liberalismo jamás apunta a garantizarle a nadie la felicidad, cosa que es totalmente imposible y quien lo promete es un estafador y un déspota, sino a procurar que cada quien pueda buscar su propia felicidad de la manera que crea adecuada, aprendiendo de sus errores y gozando de sus aciertos. Luego en la propia edad clásica, si bien nunca vas a encontrar ningún gobierno liberal, es un contrasentido, sí vas a encontrar elementos culturales más liberales y menos liberales. Por ejemplo, las grandes civilizaciones del Mediterráneo fueron fundamentalmente Grecia, que ni siquiera era un estado, sino un conjunto de ciudades, que de vez en cuando además pugnaban entre sí, pero de las cuales la más próspera y fructífera en todas las ciencias y artes fue, por supuesto, Atenas. Y Fenicia, donde actualmente se ubica el Líbano y otras víctimas de los criminales sionistas. Pero, ¿qué es lo que unía a la Grecia clásica con los fenicios? Que ellos habían basado su expansión y su influencia no en lo militar, no en la conquista, no en la invasión sanguinaria o el saqueo, sino en el comercio. Eso les había permitido no solo crecer eficientemente, sino nutrirse tanto de los bienes, las mercancías, como de los conocimientos del resto de los pueblos de manera armónica, porque al no relacionarte desde la violencia y relacionarte desde el acuerdo, en suma lo que haces es no solo enriquecer ambas partes, sino obtener lo mejor del otro. Por eso Grecia, digamos, los griegos clásicos tenían un conocimiento más acabado de la existencia de China, por ejemplo, a través de Persia, que es lo que tuvieron los romanos. Y Grecia, antes de Alejandro, bueno, no era griego, era macedonio, pero Grecia no ataca a Persia, Persia sí ataca a Grecia y pierde, y sin embargo los griegos siguen comerciando. Cuanto menos los atenienses, los espartanos eran otra historia. Fenicia engendra un sistema muy interesante de colonias, que no son colonias, territorios conquistados, sino ciudades construidas desde cero en distintos puntos. Tuvieron colonias en Sicilia, en la península ibérica, y una de sus colonias, particularmente floreciente, Cartago, se convirtió al mismo tiempo que Roma, que era un poblado de campesinos brutos hábiles para la guerra, florecía,
Cartago también se convirtió, digamos, en su gran competencia, en su gran rival. La Roma de la Primera República, basada, como te digo, en las armas y en el desprecio a cualquier forma de diálogo con los pueblos conquistados, tenía su antítesis justo enfrente, donde actualmente se ubica Túnez, en Cartago. Cartago era una civilización donde se comerciaba, digamos, desde los persas y hasta la India con África subsahariana, que nadie se había dignado siquiera considerar los humanos, ni que hablar de Egipto. Y bueno, de esa forma tenían solamente esclavos en base a los que eran tomados rehenes en invasiones contra Cartago, y ellos a su vez podían comprar su libertad. Y si bien por supuesto Cartago no era una civilización liberal, era definitivamente bastante más decente que ese concepto de Roma, razón por la cual uno de los más insignes senadores romanos, que también era militar, Catón el Viejo, durante años insistió en las sesiones parlamentarias del Senado romano en la idea de invadir. Todos sus discursos, sea cual fuera el tema que se debatía, ya sea el presupuesto, el día del festejo de la vid o lo que fuera, lo finalizaba con la tristemente célebre frase: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Nosotros no vamos a poder adueñarnos del mundo mientras existan los cartagineses. Ellos comercian, nosotros matamos, ellos tienen todas las de ganar, así que nuestra única alternativa es exterminarlos. Y así fue como a través de las guerras púnicas, que fue una invasión total, donde arrasaron absolutamente todo y mataron hasta el último cartaginés, luego de durísimas luchas que le costaron muchísimo a Roma, finalmente, digamos, es el puntapié inicial para lo que luego conoceríamos como el Imperio Romano, construido sobre las cenizas de un pueblo mercantil y bastante más pacífico. Luego de la Edad Antigua, bueno, hay todo un tema. Roma tampoco era totalmente déspota. Su gran expansión, digamos, su máximo auge político, militar y cultural, lo obtiene luego de helenizarse, o sea, de absorber la cultura griega, y con un sistema que se basaba en tributos bajos y libertad de costumbres, cosa que en la Biblia está retratada en Pilatos. O sea, ustedes paguen una cuota económica, una cuota belis de ser necesario, un grupo de hombres dispuestos a pelear con nosotros, y sigan su vida. Eso se rompe con la cristianización forzosa. Recuerdo un gran artículo de Flavio, de Víctimas a Victimarios. Los cristianos pasan de ser perseguidos y practicar sus ritos en catacumbas a convertirse, al menos su dirigencia, en los dueños de la espiritualidad de Europa, mientras empuñaban la espada romana, la espada de Constantino. Esto paradójicamente significó una de las causas del final de Roma, que no era una sociedad comercial y por basarse en el saqueo, no encontró forma de sobrevivir cuando ya no quedaba nada para conquistar. Y es así entonces como un lugar donde se regalaba la comida y el entretenimiento, pane circenses, pan y circo, colapsa miserablemente al mismo tiempo que intenta imponer un dogma que ni siquiera le era propio. Curiosamente luego es la Iglesia de Roma, que en nada se vincula a los postulados más decentes, si querés, del cristianismo, el nuevo poder transnacional de lo que fue el oscurantismo, la destrucción de las urbes, el fin de todos los avances de todas las civilizaciones europeas. Se quemaron muchos libros, bueno, y la Iglesia monopolizó el conocimiento, y ante todo no solo se abolió el derecho romano tal y como se conocía, sino que la propiedad privada como concepto se extingue. La propiedad privada, entendida como el resguardo de la persona frente al poder, es algo que jamás toleró la Iglesia de Roma, y lo que caracteriza a la miserable Europa oscurantista que hoy algunos trasnochados reivindican, además de la peste, además de la miseria, además de la total ignorancia en la que estaban subsumidos incluso los monarcas, algunos de los cuales ni siquiera sabían leer. Carlomagno, no sé si lo sabía, fue el único emperador analfabeto de la historia, era analfabeto. O sea, era tal la monopolización del conocimiento por parte de los clérigos que ni los reyes se ilustraban. Mientras tanto, vos tenías los dominios musulmanes una prosperidad infinitamente superior. Fueron ellos quienes guardaron los manuscritos de los griegos, gracias a los cuales la civilización obtuvo una continuidad. Fueron ellos quienes desarrollaron las ciencias y las artes, la alquimia y el álgebra, el sistema de justicia, y siguieron, digamos, abundando en incluso la tolerancia religiosa. En todos los califatos
judíos y cristianos podían practicar libremente sus cultos, y a su vez eso los llevó a un nivel de confort y de prosperidad infinitamente superior a la Europa cristiano-oscurantista, por el comercio precisamente, de dónde viene almohada, albornoz, alfombra, alhaja. El más humilde ciudadano del andaluz podía especiar sus comidas con pimienta, con paprika de la India, con lo que fuera. En Europa cristiana, la única diferencia tangible, material entre el rey y el vasallo era la diferencia entre un colchón de plumas y dormir en el trigo con las vacas, pero ninguno de ellos se salvaba ni de la ignorancia, ni de la enfermedad, ni de la miseria. Y esto no es porque el Islam sea filosóficamente mejor que el cristianismo, en absoluto, sino porque el talante comercial de los árabes, los hijos de los fenicios, se imponía. Ya para el siglo XVII, con el descubrimiento de América, con el surgimiento de los imperios, comienzan a surgir puntos de vista muy parecidos a los de Epicuro y Lao Tse. Por ejemplo, los fisiócratas franceses, abuelos de la economía, quienes influyeron fundamentalmente al pensamiento de Adam Smith, que son los autores del célebre laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo. Ellos, si bien no tenían una concepción muy profunda de cómo funcionaba el mercado, por lo pronto sí entendían que interviniéndolo solo se beneficiaba un pequeño grupo en perjuicio de una mayoría, y esa alteración al funcionamiento natural del intercambio, ese desbalance, a la larga solo podía traducirse o sostenerse a través de la violencia. Luego de los fisiócratas franceses, con la ilustración inglesa, aparecen Adam Smith, David Hume. No sé si vos querés reseñar un poco de estos autores. Sí, de Adam Smith, David Hume, por supuesto John Locke. Si bien él sostenía la teoría contractualista, tenía en claro de los límites del poder político, que no podía avanzar ni la vida, ni la propiedad, ni la libertad de las personas, ¿no es cierto? Básicamente por ello pasa el eje principal del liberalismo. Por supuesto, después se incorporan otros autores, como pueden ser Herbert Spencer, ya entrando el siglo XIX. Ya entrando el siglo XIX, que denuncia el principio de la ley de la igual libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiera mientras no interfiera con la libre libertad del otro, ¿no es cierto? Como un proceso, digamos, de lograr la única forma de lograr la convivencia pacífica.